Amigos, el día de hoy aprenderemos a tejer un lindo suéter arcoíris para mujer. ¿A 2 agujas? El día de hoy vamos a aprender a tejer este lindo suéter que es para mujer en talla mediana. Es un suéter fácil y básico. Está tejido a 2 agujas y en esta oportunidad estamos utilizando 5 colores diferentes, que en caso de ustedes, si desean, pueden tejerlo de un solo color o de la cantidad de colores que deseen. También pueden utilizar las lanas que les haya sobrado de proyectos anteriores, siempre y cuando recuerden que sea del mismo grosor para las agujas. Pueden modificarlo muy fácilmente. Esta puntada es múltiplo de 4 más 2 y si desean talla más grande o más pequeña, ya es cuestión de aumentar o disminuir la cantidad de puntos. Las medidas serían así: el suéter cerrado, el ancho es de 44 centímetros. De hombro a sisa tenemos 23 centímetros. El ancho del hombro ya con la guarda cosida es de 14 centímetros. De sisa hacia abajo tenemos 36 centímetros y más o menos, para que tengan una idea, el cuello V desde que hemos empezado hasta terminar serían unos 35 a 36 centímetros. El ancho del cuello sería de 19 centímetros. Ahora sí, pasemos al paso a paso. Pero antes no olvides de suscribirte y dejar tu lindo like, que recuerden que eso me apoya y me ayuda muchísimo. Gracias. Para empezar a tejer este lindo suéter de dama en talla mediana, empezaremos desde la parte de abajo de la espalda, montando 82 puntos en las agujas de 5 milímetros. La forma de montar los puntos, de preferencia que sea de forma elástica. Tus likes y tu suscripción me ayudan muchísimo a seguir adelante. Y si no estás suscrito, ¿qué esperas? Es gratuito este canal. Y si ya lo has hecho, muchísimas gracias. Ya tengo montado aquí los 82 puntos y vamos a tejer 7 centímetros en puntada elástica. Un derecho, un revés, un derecho, un revés y así 7 centímetros de altura. Y ahí nos vemos. Ya estamos aquí con los 7 centímetros en puntada doble elástico. Lo siguiente que vamos a hacer es, he cortado la lana y he amarrado el siguiente color. En esta oportunidad el color rosa. La puntada que vamos a hacer a continuación, ustedes si desean pueden cambiarla. Voy a hacer una que son de 4 hileras y es muy sencilla. Vuelvo a repetir, si ustedes quieren cambiar de puntada también lo pueden hacer. Siempre también respeten que si van a hacer trenzas o alguna puntada que encoja el tejido, pues deberán de aumentar un poco más de puntos o la cantidad de puntos que necesitan para que coincida con el diseño que van a hacer. En este caso, hilera 1 será tejer todo en derecho. La primera hilera es en derecho. Volteo la hilera 2, que es por la parte de atrás, es tejer todo en revés. Quiere decir que estas 2 primeras hileras es en jersey, ¿verdad? Todo en revés, la hilera 2. Cuéntenme si han pensado cambiar de puntada. Ya vieron que es un suéter básico. ¿Y por qué digo básico? Porque es sencillo y ustedes pueden cambiar la puntada. Pueden tejerlo con color entero o hacerlo con las lanas que les han sobrado de otros proyectos. En este caso yo sí compré las lanas porque me gustaron estos colores.
hilera 3, donde tejeremos 2 derechos, 2 revés, 2 derechos, 2 revés, y así se continúa toda esta hilera. 2 derechos, 2 revés. Recuerden que esta puntada es múltiplo de 2. Y terminamos esta hilera 3 con 2 derechos. Volteo y la parte de atrás se teje tal como se encuentra, donde es aquí revés, 2 revés, 2 derechos, 2 revés, 2 derechos, y así continúan esta hilera 4. Seguidamente vuelven a repetir de la hilera 1 a la 4, de la 1 a la 4. Yo voy a continuar tejiendo y ahora les muestro para que puedan ver mucho mejor cómo va quedando esta linda puntada. Recuerden también que cada cierto tiempo iremos cambiando de color, y eso también les indicaré más adelante cada cuántas hileras se hizo el cambio de color. He continuado tejiendo. Nosotros nos habíamos quedado en esta parte donde les dije que las 4 hileras se continúa repitiendo, y acá están. Cuando hemos cambiado de color fueron 2 hileras en jersey y luego 2 hileras que se ha tejido 2 derechos, 2 revés, 2 derechos, 2 revés, y luego se repite. ¿Cuánto he repetido por color? Porque aquí ya les muestro todo lo que he tejido. Por color, en mi caso he decidido hacer, sería, hasta acá hay 4, 1, 2, 3. 3 por 4, 12 hileras que he tejido. También pueden guiarse de acá viendo el diseño. Si ustedes quieren hacerlo más pequeño o más alto también, ¿sí? En mi caso hice de 3, y la forma en que combiné los colores, aquí está. Corté el color rosa, amarré el color crema. Todo este lado tiene las uniones, pero eso al final, cuando hagamos la costura, ahí ya se esconde. ¿Cuánto tiene de alto? De aquí, desde que hemos empezado hasta acá, tiene 56 centímetros, y el ancho es de acá 46 centímetros. ¿Cómo ha sido la combinación de colores? Que cada uno puede decidir cómo hacerlo. Empecé con verde, rosa, crema, amarillo y naranja. Y volví a repetir verde, rosa, blanco, amarillo y naranja. Aquí tocaría el color verde. Ustedes, si tienen la suficiente cantidad de lana, pueden continuar. En mi caso, como puños, también el cuello va a ser de este color, y estaba viendo que de repente no me alcanza. Aquí simplemente coloqué el rosa y he tejido aquí, para terminar, 6 hileras en el color crema o en el color que continúa, y estoy cerrando. ¿Cómo vamos a cerrar? En este suéter, han visto, va a ser todo recto, no tiene disminución de sisa ni disminución de cuello, porque lo vamos a hacer lo más sencillo. Aparte que aún sigue de moda hombros caídos. Este no va a quedar tan caído el hombro, pero si ustedes quieren, donde va a ser la manga, por ejemplo, que todo esto vaya a ser el ancho de la manga aquí, pueden aumentar 4 puntos y 4 puntos en este lado, en el otro lado, para que quede un poco
hacia afuera, va a quedar los 4 puntos antes de empezar lo harían. Entonces eso ayudaría a que la manga sea un poco más caída, hombros caídos. También por si tienen duda, ¿cuánto mide cada color? Tiene 5 centímetros cada color. ¿Y por qué el color crema de aquí arriba lo he hecho a mitad? Porque el delantero vamos a tejer igual con la misma combinación de colores, el mismo orden. Y a la hora que unamos los hombros de delantero y espalda, para que tenga el mismo ancho más o menos que estos de aquí. Si ustedes quieren hacerlo más largo o más corto, dependiendo de la talla que quieran hacer, lo pueden hacer igual que el ancho. Este es un suéter muy sencillo de modificar porque, como han visto, es así. Si quieren que sea un suéter que quede ancho, caído, eso, pues aumentenle. Es múltiplo de 4, ¿no? Y aquí simplemente es cerrar, que sería tejo 1, lo estoy haciendo en derecho y montamos. La forma sencilla, tejo y monto, así. Estoy al final, donde cierro, corto y aseguramos. Ya tengo aquí terminada la espalda. Así, ¿ven? Les muestro. Queda muy linda. Y esta parte aquí arriba. Por atrás no es reversible, pero también si quieren utilizar este lado como delantero, como la parte de adelante del suéter, también queda bonito, ¿eh? Ahora vamos para el delantero o los delanteros, ya que el suéter va a ser abierto, por delantero vamos a montar 38 puntos y tejeremos igual 7 centímetros de altura en puntada elástica en las agujas de 5 milímetros. Recuerden que pueden tejer con agujas rectas convencionales, no hay ningún problema, igual con circulares, ¿sí? Y vamos a tejer la misma combinación que hemos estado haciendo en la espalda. Por ejemplo, esta es la espalda, así, lo voy a poner de costado para que ustedes puedan ver. Más o menos he decidido que empiece desde aquí el escote. Va a ser un escote o un cuello amplio. Ya dependerá de ustedes si quieren que empiece de aquí o de aquí. ¿Cuánto mide hasta acá? Tenemos 25 centímetros hasta acá, 30 hasta acá si desean. Si es de 25 sería un escote en V de más o menos 32 centímetros. Como les digo, ya dependerá de qué tan abierto quieren el cuello. Como he decidido que sea aquí, que serían el verde, 1, 2, 3, terminando el cuarto, voy a tejer esta mitad. Si ustedes desean el delantero, lo pueden tejer de forma simultánea. En este caso lo voy a tejer uno por uno porque en mi caso tengo un ovillo de 100 gramos y no quiero estar sacando del otro extremo para el otro lado porque, bueno, es por comodidad, ¿no? Si ustedes quieren lo pueden hacer. Bien, estos 38 puntos se mantienen, ¿verdad? Y voy a mantener igual haciendo la misma combinación de colores hasta llegar aquí. Y nos vemos aquí para hacer la disminución por cada lado, ¿sí? Como les he indicado, he continuado tejiendo. Traigo aquí la espalda, ven, hasta donde he decidido que empiezan a hacer las disminuciones del delantero, que dije que sería aquí, que miden 25 centímetros. He tejido con la misma combinación de colores. Una vez que he amarrado el color verde, empezaré. Vamos a hacer nosotros
26 puntos será para el hombro. Vamos a disminuir 12 puntos. Estos 12 puntos se disminuirán 4 hileras, un punto se disminuye por 12 veces. Quiere decir que cada 13 hileras en la cuarta es donde se hace la disminución. Y esto será por el lado de adelante. Como este es el delantero que va aquí al lado derecho, este lado al disminuir será al final de esta hilera y será como 2 puntos juntos. Ya amarré el color verde, estoy tejiendo hasta allí. 2 puntos antes, estos dos últimos, lo tejo como 2 puntos juntos allí. Anoten que ya han hecho la primera disminución. Ahora tejerán 3 hileras y vayan anotando para que no haya confusión. Hilera 1 será por atrás, 2 por adelante, 3 por atrás. Y cuando estemos por adelante, que será la cuarta hilera, volveremos a hacer aquí 2 puntos juntos. Como les dije, deben de quedar 26 puntos o se va a disminuir hasta que tenga 26 puntos en el hombro. 5, 10, 15, 20, 25, 26 puntos aquí. Si ustedes quieren que quede más abierto, pueden hacer de 22, ¿sí? O sea, de 14 disminuciones. Más o menos abrirá hasta aquí, de aquí a aquí. La abertura será esto, más o menos. Bien, entonces volteo y tejo la hilera de atrás. Anotan, ya se hizo una disminución. Esta sería la hilera 1. Bien, tejan esas 3 hileras y nos vemos nuevamente en la cuarta para hacer también juntos la disminución. Ya tejí las 3 hileras, esta es la hilera 4. Nuevamente estamos por adelante al final de la hilera y nuevamente hago 2 puntos juntos y vuelven a anotar segunda disminución hecha. Ustedes van a continuar de esta forma. Repito, tejen 3 hileras. Atrás sería una hilera, 2 por adelante, 3 por atrás. La cuarta es donde hacen la disminución. Aquí nuevamente 2 puntos juntos. Y vayan anotando. Cuando lleguen a tener los 26 puntos, que como les dije más o menos será por aquí, ya tejen recto, ¿sí? Si de aquí hasta acá es 26 puntos, lo que falta es recto, ya sin disminución. La misma cantidad, igual que en la espalda, y cierran. Luego, nuevamente para el otro delantero, montarán la misma cantidad, 38 puntos, con las agujas de 5 milímetros, 7 centímetros y tejerán igual hasta aquí. Cuando lleguen al color naranja nos vemos, porque sería para este lado, para explicarles la disminución de aquí, que será igual, pero en este caso será en disminución simple. Igual allí nos vemos. Este es el delantero y recuerden que empezamos a hacer las disminuciones desde el 1, 2, 3, 4, después del quinto es donde decidí hacer las disminuciones cada 3 hileras, en la cuarta la disminución. Y fui disminuyendo todo esto. Al final he disminuido hasta tener 22 puntos aquí. Recuerden que de preferencia, si deciden aumentar, hacer más disminuciones o menos, que por favor coincida que empiece con 2 y termine acá en 2 jersey, ¿sí? Para que luego al hacer el borde y las costuras sean mucho más fácil. Más o menos el ancho de esta parte de los 22 puntos
que se enroscan un poquito los puntos de los costados, pero así nomás tiene más o menos unos 11 centímetros, ¿sí? Esto recuerden que se ha enroscado un poquito, así nomás 11 centímetros. Y ya está, hasta tener 22 o 26 según lo que ustedes han decidido. El otro lado será igual, ven, aquí ya empecé igual con 38 puntos, he tejido igual los 8 centímetros y hasta tener la misma cantidad de hileras o del color, porque también pueden hacer este suéter con un solo color, ¿eh? Y al llegar aquí, nosotros en el lado derecho hicimos 2 puntos juntos cuando terminábamos la hilera. En este caso será disminución simple y será al empezar. Y vamos a hacer una vez porque es muy sencillo. Bien, vamos a colocar aquí la marca de 22 puntos. 5, 10, 15, 20, 21, 22. Hasta aquí voy a disminuir. Todo esto es lo que se disminuye. Ya amarré el siguiente color y recuerden que al empezar sería disminución simple. Entonces el primero retiro sin tejer, tejo el que sigue y montamos. Esa es la disminución simple. Anoten, ya tenemos la primera disminución. Y de la misma forma que el lado derecho tejerán toda esta hilera. Luego empieza aquí una hilera por atrás, 2 sería por delante, 3 por atrás y en la cuarta hilera la disminución simple, que si se dan cuenta, la disminución simple o los 2 puntos juntos va a coincidir justo cuando estemos en la hilera de jersey, en la primera hilera de jersey. Bien, entonces como ya han hecho este lado derecho, este lado izquierdo es igual, simplemente cambia a disminución simple. Voy a continuar hasta terminar al igual que este y luego nos vemos para hacer las mangas. Aquí ya tengo ambos delanteros terminados. ¿Ven? Empezamos desde aquí y tal como les expliqué, fui haciendo las disminuciones. Ambos lados he disminuido hasta tener 22 puntos. Como les dije, si ustedes quieren disminuir hasta 26, también lo pueden hacer. Una vez que llegué a hacer las disminuciones, ya continué todo recto y de la misma forma que la espalda, terminamos allí. Bien, esto es espalda y delantero que ya están listos. Lo siguiente que vamos a hacer es la manga. Para la manga vamos a empezar montando igual que el delantero, 38 puntos he montado, igual he tejido 7 centímetros, igual como hemos estado haciendo. Y de estos 38 puntos vamos a ir aumentando hasta tener 70 puntos. Se va a aumentar aquí al empezar y al terminar. Ahora les voy a explicar cómo van a ser los aumentos. Por ejemplo, a ver, voy a traer otra vez, este es un delantero, ¿verdad? Empecé con 38 puntos, hemos continuado tejiendo y lo que vamos a hacer en la manga, en vez de hacer disminuciones, vamos a hacer un aumento aquí y otro aquí. ¿Cada cuánto tiempo? Igual como hicimos en el delantero, que fue, vamos a hacer así, un aumento, tejemos todo en derecho, aumento, luego la hilera de atrás que es todo en revés, luego que es 2 derecho, 2 revés, 2 derecho, atrás también, y otra vez cuando estemos en la hilera de todo derecho, un aumento aquí y otro aquí. Eso es lo que vamos a hacer ahora.
Bien, con la manga ya fui avanzando. Como les dije, he montado los 38 puntos, he tejido los 7 centímetros en punto doble elástico, he cortado aquí la lana y he amarrado el color que continúa, que de la misma forma estoy utilizando esta combinación igual. Si quieren cambiarlo no hay problema. Ahora, empiezo aquí. Esta hilera se empieza entonces con todo derecho. Vamos a hacer el primer aumento. El primer aumento será simplemente tuerzo, fíjense, cojo con el dedo pulgar y hago una E. ¿Ven? Así. Y lo coloco. Nuevamente, voy a retirarlo. Hacemos una E. También pueden hacerlo así, ¿eh? No hay problema. Yo lo suelo hacer así. Hago una E y lo coloco acá. A ver, aquí. Ya está. 1. Y vamos a tejer todo en derecho porque justo este corresponde en derecho. Anotan que ya se hizo el primer aumento. Pueden colocarle una marca si desean también. Yo me estoy guiando porque sé que cada vez que estoy en la hilera donde se teje todo en derecho son los aumentos. Bien, vamos a tejer hasta llegar al final. Llego aquí al final y vamos a hacer un aumento. Pero antes que me olvide, porque me estoy olvidando de algo. Aquí voy a colocar esta marca. De esta forma va a ser mucho más fácil llevar la cantidad de aumentos que hemos estado haciendo. Voy a colocar aquí. Este fue el aumento. Quiere decir que vamos a aumentar 16 veces. Ya hemos hecho aquí uno. Entonces cuando contemos que hay 16 aquí y 16 en el otro lado, deben de haber 70. Ahora ya estoy al final. Voy a poner acá esta marca también y hacemos la E y lo coloco ahí. ¿Ven? Ya tenemos un aumento por cada lado. Giro y esta hilera es tejer todo en revés, entonces simplemente lo tejemos. Paso la marca y tejemos. Son el aumento, se tejen 3 hileras y nuevamente aumento, 3 hileras, aumento, 3 hileras. He estado avanzando con una de las mangas que ya fui avanzando. Aquí está y podemos ver, acá están los 38 puntos y aumenté un punto aquí, otro aquí. Acá se nota, ¿ven? Donde está, hacemos la hilera en derecho, un aumento aquí y otro aquí. Acá está, donde se hizo en derecho todo, acá está el otro aumento, otro aquí y otro aquí. Y van a continuar así hasta tener 16 aumentos. ¿Ven? Pueden contar también aquí, en las partes donde es derecho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Hasta aquí, ¿ven? Yo he hecho los aumentos. He contado y tenemos 70 puntos. Estos 70 puntos ya continúo tejiendo todo recto la manga, ¿sí? ¿Cómo vamos nosotros a ver si es una buena medida? Aquí traigo la espalda. Lo voy a poner un poquito ahí para que ustedes vean. Si ustedes están buscando para talla más grande o más pequeña, la forma es la siguiente. Para la talla que estamos buscando, más o menos necesito unos 22 centímetros. De aquí a acá tengo 20 centímetros, más o menos hasta por acá seguro serán 22 centímetros, porque quiero que sea una manga ancha. Entonces, al llegar a esta medida, ustedes pueden doblen a la mitad de esta forma
y lo colocan acá y miden. En mi caso ya tengo la medida que necesito. ¿Ven? Allí. Si ustedes quieren más ancho, simplemente continúen aumentando. Si no quieren que sea tan ancho porque están haciendo tallas más pequeñas o simplemente no quieren la manga tan ancha, no hagan todos los aumentos. Pero les recomiendo que hagan hasta llegar aquí así. 2 derechos al empezar y 2 derechos al terminar. ¿Sí? Como acá. No lo dejen en esta parte de acá donde están los revés, sino en los derechos, para que el momento de la costura sea un poco más sencillo. Es solo por eso, ¿sí? Entonces acá ya tengo la manga, ¿ven? Del suéter. Todo esto lo voy a tejer ya todo recto manteniendo los 70 puntos. De esa forma voy a tejer ya toda la manga y ahorita nos vemos cuando tenga las dos mangas. Aquí tengo ya la manga terminada y podemos ver de aquí hasta haber terminado. Voy a medir para que tengan una. Tenemos 46 centímetros y acá lo pueden ver, 45-46 centímetros. El ancho de aquí arriba 42 centímetros y aquí abajo los 38 puntos en puntada elástica, por si desean saber, es de 18-19 centímetros. Ahora traigo aquí la espalda y les había dicho que para la espalda o para el ancho de la manga me gustaría que sea de aquí a aquí, que más o menos tiene unos 23 centímetros. Vean estos 4 colores y medio. Para la manga, para que tengan una idea, en total tiene el verde 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 colores de altura. En la manga no le puse el color verde como en el cuerpo, porque como el color verde voy a utilizar como guarda, quería asegurarme que alcance porque no queda mucho, entonces si colocaba acá seguro no me alcanzaba. Por eso ya no le puse en las mangas. Si ustedes tienen más, pueden colocarlo también, ¿sí? Ahora, traigo así para medir, como les dije, todos estos 23 centímetros va a ser el ancho de la manga. Acá tengo la manga que lo doblo así a la mitad y lo pongo aquí y vean que tiene la medida que necesito de ancho. Acá estamos, ¿ven? Pero antes de colocar la manga, obviamente primero tenemos que coser acá delantero y espalda. Para eso, aquí cuando he cerrado los puntos del delantero, dejé un largo suficiente como para luego poder coser atrás. Y esto es lo que vamos a hacer en este momento. ¿Ven? Lo ponemos aquí, contraponemos las partes de atrás aquí y primero vamos a coser la parte del hombro. Contamos aquí 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 puntos, que aquí vamos a colocar una marca para que tenga igual, ¿verdad? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 es hasta aquí y vamos a colocar para guiarnos. Y empezamos, como les dije, esto tiene que coincidir, ven, esta parte de derechos, entonces es desde acá. Este lo voy a retirar para poder coser mejor, ya sabemos que es allí. Aquí son estos dos, por lo que acá voy a amarrar primero, paso de abajo hacia arriba, allí. Bien, ya muchos saben cómo hacemos. La parte que va a estar arriba, vamos a coger el punto marcando una V. Y la parte de abajo sería la V invertida, así, ¿ya? Para que la costura quede bien. Y cuando cosamos, no se coge de esta parte del cierre, sino de aquí.
A ver, vamos a hacer aquí el primero. La primera V es esta de acá. ¿Notan? A ver, es una V. Paso por ahí. Y este de acá sería la V invertida. Esta de acá. ¿Notan que arriba es más cerrado y abajo más abierto? Entonces, V arriba y V invertida abajo. Voy a jalar acá esta parte. Y de aquí, del punto de donde salió, que es de acá, la V. Acá pueden notar otra vez V. Y en este salió de acá el punto, ¿ven? Acá pueden ver, salió de acá, entonces sería V invertida. Si ustedes quieren que les enseñe en un video especial cómo coser de esta forma el hombro, pues déjenme aquí abajo en los comentarios y lo podemos hacer más detalladamente. V por arriba y V invertida por abajo. V por arriba, V invertida por abajo y vamos jalando aquí cada cierto tiempo. Y aquí terminamos en el último punto. Les muestro cómo se ve esta costura del hombro. Vamos a voltear y asegurar acá con un doble nudo o vuelta. 1, 2. Jalamos y escondemos a través de esta venita que ha quedado de la costura. Ya que estamos ahí, vamos a aprovechar, ¿verdad? Este que está aquí también, si desean, lo pueden esconder, y como lo hacemos con ayuda de un crochet, o si quieren con la misma aguja que hemos utilizado, podemos esconder. Voy pasando a través de esta venita. Cuando tengan uniones de lana, siempre traten que sea así en el borde, porque luego con la costura lo podemos esconder. Si queda en el centro la unión de la lana, se puede notar a veces, ¿sí? O se va a sentir al tacto un pequeño bultito. Entonces siempre les recomiendo que es mejor las uniones a los costados. Corto y ya está, aquí está primer delantero. Este otro ustedes lo hacen y ahora vamos a coser esta parte. En este caso, a ver, lo voy a voltear porque como les dije, coso de derecha a izquierda. Acá está la parte de abajo y aquí arriba he decidido que hasta aquí todo esto, 23 centímetros, sea la manga, por lo que podemos colocar aquí un marcador si desean. Lo voy a colocar para que ustedes vean. Y así. Todo esto es lo que vamos a coser ahora. Bien, acá tengo ya la lana. Pueden elegir el color que ustedes deseen. Y estoy dejando el largo suficiente para coser esta parte. Y luego para continuar cosiendo la parte de la manga. Cuando cosamos acá la manga, ¿sí? Aquí en el borde. Bien en el borde, el primer punto. Así voy a unir. O voy a amarrar. Es un poco largo, así que hay que tener cuidado que no se enrosque, ¿sí? Allí. Y voy a hacer un pequeño nudo solo para asegurar. Allí. Ya estamos. Y empiezo por este lado. También de abajo hacia arriba en el primer punto. Y jalamos. Así. Seguidamente van a definir si van por este, que sea por este mismo todo recto. No quiero que estén cosiendo de aquí y luego salgan por acá y luego por allá. Siempre la misma hilera. En este caso aquí vamos y subo aquí.
ven, 2. Jalo, como les digo, con paciencia porque la lana es un poco larga y no queremos que se vaya a anudar. Así. Jalamos y ya estamos. Ahora de aquí a este otro lado, 2. Y aquí, listo. ¿Ven? El color verde ya se unió. Ustedes también tienen que hacer que los colores coincidan cuando cosamos, ¿sí? Que no quede así, ¿no? Color con color. Vamos a coser un poquito más. Ya llegué aquí al final y quiero que vean cómo todos los colores lo he cosido de una forma que coincida, ¿verdad? Siempre viendo bien. Al llegar aquí, que es ya la medida para la manga, volteo y aquí, ya que nosotros movemos mucho los brazos y todo eso, hay que asegurar bien esta parte que va a ser la sisa. Por lo que en la parte de atrás, doble vueltitas y jalo. Esta lana que sobra, como les dije, es para dejarlo para coser luego la manga. Quiero que vean cómo ha quedado este lado. ¿Ven? Ya está listo un lado. Aquí tengo la manga, lo vamos a doblar así a la mitad y vamos a coser ahora toda esta parte, ¿sí? Voy a empezar desde este lado. Todas estas hebras o las uniones lo vamos a poner por adelante, así. Y igual como hicimos en el cuerpo, que coincida delante y atrás. Bien, vamos a hacerlo aquí un poquito, igual de aquí, bien al borde. Y hacemos un pequeño nudo allí y acá. Voy a coser un poco porque ya el cuerpo lo hemos unido, ¿verdad? Aquí, bien al borde, unimos ahí y empezamos por este lado. ¿Ves? Así vamos a ir cosiendo igual todo esto coincidiendo color con color y cuando terminemos nos vemos para coser aquí. La manga también ya lo cosí y aquí tenemos, ven, la costura que ha ido coincidiendo color con color. La costura siempre va a ir hacia abajo, hacia este lado. La costura será de esta forma. Ven, acá tenemos los 23 centímetros que hemos dejado para coser. Y lo que se puede ir haciendo, pueden colocar con un hilván o como deseen. Aquí ya que está la mitad con esta costura podemos enganchar para saber mientras cosemos que esta es la parte de arriba. Luego aquí también estiramos, vemos bien cuál es la mitad, sería más o menos aquí, ¿no? Entonces también ahí colocamos otra marca. Y de la misma forma como hemos estado cosiendo esto delantero y espalda, vamos a coser aquí. Ya amarré la lana en este lado, lo voy a pasar hacia arriba. Allí. Y empezamos por acá. De atrás hacia adelante lo voy a pasar, ¿sí? Para unir. Ya, allí. Y vamos cosiendo de la misma forma. Entonces sería un punto o dos puntos de un lado y de aquí también, ven, dos puntos y jalamos allí.
De aquí también, ven, 2 puntitos. Y de aquí también. Y así van a coser hasta llegar acá, luego aquí, que hemos medido que sería la mitad, y luego por atrás, todo alrededor. Cuando lleguen nuevamente aquí, simplemente aseguran bien con doble o triple vuelta y ya tendríamos una manga cosida. Hacemos lo mismo con la otra manga y ahora nos vemos para hacer la parte de la guarda. Ya tengo aquí el suéter donde hemos terminado de coser ambos delanteros a la espalda y también la manga. ¿Ven? Qué bonito se ve. Así tenemos la manga. Lo siguiente y último que vamos a hacer es hacer la guarda o el borde. En esta oportunidad voy a continuar con este mismo color verde. Y utilizaremos las agujas de 4.5 milímetros, medio punto menos de las agujas que estén utilizando. Y esto les digo porque de repente algunas personas están tejiendo con lana más gruesa, más delgada, ¿no? Entonces en este caso estoy utilizando el cuerpo de 5 milímetros y solo para el borde de 4.5 milímetros. Bien, como les dije, voy a utilizar el color verde y empezaré montando 7 puntos. Yo continúo con las agujas circulares. Recuerden, pueden usar las agujas rectas. 2, tengo los 7 puntos y estos 7 puntos los voy a tejer los 3 primeros en derecho. 1, 2, 3. Ahora un revés, un derecho, un revés, un derecho. Y la parte de atrás se teje como se encuentran los puntos. Este de aquí pues en revés, derecho, revés, derecho y estos en revés. 1, 2, 3. A partir de aquí cambia la hilera de adelante, donde los 2 primeros puntos los voy a retirar sin tejer. De esta forma, lo retiro sin tejer y continúo tejiendo estos puntos de aquí normal, que sería en este caso un derecho, un revés, un derecho, un revés, un derecho. Volvemos a voltear, estamos por atrás y se teje atrás como se encuentra, que sería un revés, un derecho, un revés, un derecho y estos 3 puntos en revés, así. Volteamos y continuamos repitiendo que estos 2 primeros puntos no se van a tejer, entonces lo retiramos. Recuerden que se retira tal como está allí. Vieron que es sencillo. Ahora simplemente ustedes continúan tejiendo todo esto, todo el largo que necesitan, dan la vuelta, todo hasta llegar aquí abajo. Y no cierren, nos vemos aquí porque primero hay que hacer la costura y luego ver que coincida y ahí ya cerramos los puntos de acá. Ahora vamos a hacer el ojal. Tengo aquí este botón en color crema, que es el que he decidido colocar. Más o menos tiene un diámetro de 2 centímetros. Y empiezo los 2 primeros puntos, retiro sin tejer,
el siguiente tejo en derecho, y aquí en estos dos de aquí es donde haré una disminución. Entonces tejo el revés y tejo el derecho, y ahora con el punto en revés, que sería el cuarto punto, levanto y monto. Otra vez tejo en revés, levanto y monto. He disminuido 2 puntos aquí. Termino de tejer, volteamos, y ahora esos 2 puntos que hemos disminuido hay que aumentar. Tejo como me corresponde hasta allí. Un revés, un derecho, y aquí hay que aumentar esos 2 puntos que hemos disminuido. Entonces simplemente hacemos la E. ¿Se acuerdan cómo hemos estado haciendo los aumentos? 1 y 2 puntos que son. Y continuamos los 3 últimos puntos en revés. 1, 2, 3. Volteo, les explico esta última hilera para que vean cómo va quedando adelante. Otra cosa, esta parte de aquí, que es el borde, se va a ir encogiendo un poquito porque obviamente es una hilera que no se está tejiendo, así que no se preocupen, ¿sí? Nuevamente aquí pasamos sin tejer y continuamos tejiendo normal. Un derecho, acá tocaría un revés, un derecho, un revés y un derecho. Y así tenemos el primer ojal. Pueden medir. El botón siempre cuando lo miden tiene que quedar así, que aunque sacuda no va a caer. Quiere decir que está bien, no está muy suelto ni muy ajustado. ¿Ven? Paso, pasó muy sencillamente. Bien, ustedes van a continuar de esta forma dependiendo de la cantidad de botones que deseen colocar. En este caso, como le dije, 3 o 4 botones voy a colocar, ¿sí? Así que ya nos vemos cuando tengamos toda la hilera lista. Disculpas porque pensé que estaba grabando la parte donde lo cosía, pero no se preocupen porque es muy sencillo. Simplemente, a ver, primero tejí un poco, hice el primer ojal con ustedes, ¿verdad? Luego he continuado y más o menos vamos midiendo donde queremos los ojales o donde van a estar los botones. En este caso, 2, un ojal, 2, un ojal, y recuerden que en esta parte era donde ya empezamos a hacer las disminuciones para que el cuello quede en V, y aquí lo tenemos. Entonces, ¿cómo se va a ir cosiendo? Igual como hicimos aquí en delantero y espalda, de la misma forma van a ir cosiendo, y siempre teniendo cuidado que no quede así ondeado, ¿sí? Si está quedando ondeado, por favor, siempre, como les digo, quiere decir que están cogiendo muchos puntos. Vayan midiendo que quede bien, que no quede muy ajustado, que no quede muy suelto. Poco a poco van cosiendo. Cuando llegan a esta parte de aquí, si pueden, por ejemplo, yo lo hice, cogí de este lado el punto, luego de la guarda, luego volví a coger del mismo sitio en este lado y corrí un punto más acá. Entonces de esa forma hacemos que se haga esta curvatura. Se ha continuado todo esto, todo la parte del cuello también atrás. Ven, por atrás queda así, por adelante se ve acá una hebrita que, bueno, cuando estamos puestos no se nota, y el otro lado también. Y algo importante, cuando ustedes terminan de tejer la hebra y ya sienten que tiene el largo suficiente, aún no cierren los puntos, ¿sí?
Primero terminen de coser y cuando estén en este lado ya van viendo si falta tejer o no. Y cuando tengan la medida ya recién van a poder cerrar, ¿sí? Esa es una recomendación para que quede bien. Entonces ya cosí los botones que decidí del mismo color crema de aquí. Ustedes deciden el color que desean. Acá está el ojal, ¿ven? Y espero que te haya gustado este lindo suéter arcoíris para mujer tejido a 2 agujas. Y si es así, no olvides de suscribirte y dejarme un like. Y recuerda que también puedes marcar la campana de notificaciones para que te llegue un aviso cada vez que suba un video nuevo. Bye bye.